7 de la mañana con 46 minutos. Mencionábamos al inicio de esta edición de Radio Análisis la compleja situación económica para muchas familias a partir de los datos que hemos conocido durante esta semana, el índice de remuneraciones que mostró una caída de los sueldos en comparación al costo de la vida, y por supuesto también el tema del ahorro. En fin, hoy conocemos la nueva cifra de inflación. Varios temas hay que conversar con nuestra siguiente invitada. Saludamos a la economista de la Universidad de Chile, académica de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Marcela? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Marcela. Preocupado, eso sí, por toda la situación a nivel económico y sobre todo cómo esto está afectando a muchas familias en nuestro país, a muchas personas. Partamos por este índice de remuneraciones reales que dio a conocer el INE, con esta caída de 2,6% en el mes de agosto. Ya son 11 meses consecutivos a la baja. ¿Por qué se produce esta situación? Uno a priori piensa de inmediato en la inflación. Hay otros factores que inciden. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este tema, Marcela? Bueno, el primer énfasis que uno tiene que hacer cuando habla sobre salarios reales es explicarle a la población qué significa, porque muchas veces no se entiende, digamos, el concepto. Eh, Cuando a uno le aumentan el sueldo, es decir, el salario nominal, este tiene que ir a la par con el aumento de la inflación para que el sueldo no pierda poder adquisitivo, es decir, para que yo pueda comprar lo mismo que compraba antes de que se produjera esa inflación, ¿ya? Lo que estamos viendo es que la inflación está creciendo de forma muy intensiva y muy acelerada además, y entonces esto no está yendo a la par con el aumento en los salarios nominales, es decir, con lo que a usted le pagan todos los meses. Esto está generando entonces una pérdida ya durante 11 meses consecutivos respecto del poder adquisitivo que tenemos los chilenos y chilenas producto del salario que generamos con nuestro trabajo. Esto es bastante grave porque si uno compara este periodo con el periodo, por ejemplo, de pandemia, que fue un periodo altamente complejo, de mucha crisis, ¿verdad? Multidimensional además, podemos observar que incluso en ese periodo no habíamos visto fenómenos tan sostenidos de baja en el salario real, pero al mismo tiempo había un mes que bajaba el salario real y otro mes que subía. Entonces, se compensaba de alguna forma, digamos, esta variación que uno podía observar en el salario real. En cambio, en el momento que estamos ahora, ha persistido, digamos, esta situación de caída en el salario real y por tanto eso es tremendamente perjudicial para los hogares chilenos que dependen, por supuesto, como forma de financiamiento de su salario. Buenos días, Marcela. Eh, Buenos días. em, ¿Cómo se ve la perspectiva de los próximos meses? Porque esa es la situación actual y la gente la reciente, hemos visto manifestaciones de personas que sienten, ¿no es cierto?, ya bastante dificultoso terminar el mes, y en los próximos meses la solución sería, por ejemplo, lograr reajustes de salarios. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, hay sectores de la población que se ven más perjudicados que otros. El sector que se ve más perjudicado es, por supuesto, aquel que recibe el salario mínimo, ¿ya? Pero si miramos como los estudios que hay respecto de la mediana de salario, es decir, del salario que mayoritariamente recibe la población en Chile, estamos hablando que es un salario en torno a los 460.000 pesos, o sea, bastante cercano al salario mínimo. Esto significa que más o menos un 60% de la población está en una situación, en efecto, de vulnerabilidad económica. Entonces, un cambio en su poder adquisitivo implica que deja de poder consumir aquellos bienes necesarios. O sea, no estamos hablando de bienes de lujo, no estamos hablando de bienes que uno pueda decir que puede, digamos, no consumir a lo largo del mes, sino que básicamente ese ingreso es utilizado para el financiamiento de aquellos elementos extremadamente básicos. Dígase el pago de la vivienda, el arriendo, ya sea el dividendo, o dígase la canasta de alimentos. Entonces, cada vez que sube la inflación y en particular se acumula la inflación en torno a los precios de los alimentos, y esto además va acompañado de una disminución en el salario real,
esos dos elementos afectan de forma mucho más directa, más profunda a la población más pobre, porque es la que más gasta en ese tipo de bienes. Por tanto, digamos, se produce una situación tremendamente regresiva. Si esto uno lo proyecta respecto de tu pregunta, es bastante complejo porque no se espera que la inflación se logre controlar de aquí al próximo año. Por tanto, vamos a tener una serie de periodos futuros en donde esto va a seguir profundizándose. Y por otra parte, también preocupa cómo este salario real en el fondo está reflejando también que las empresas no están valorando el trabajo y por tanto puede incipientemente venir una situación en la cual dejen de crearse empleos y al mismo tiempo entonces tengamos una tasa de desocupación cada vez más alta. Entonces, en este sentido, esta pérdida de valor de los salarios podría necesariamente también ir acompañada en el futuro de recesión del país con pérdida también de empleos. Por eso es tan importante actuar oportunamente. Yo soy una de las economistas que venía planteando este mismo escenario públicamente desde octubre del año pasado. Y vamos a tener un proceso de esta inflación y por tanto había que prevenir y mejorar el mercado del trabajo para que no generara este impacto sobre los salarios y sobre la empleabilidad. Sin embargo, todavía no hemos podido observar medidas que puedan ayudar a estabilizar el trabajo de las personas. Medidas como cuáles, son medidas, digamos, bastante sencillas. Un sistema adecuado de subsidios al empleo podría ayudar a mejorar por lo menos la estabilidad en relación a la empleabilidad. Un adecuado subsidio podría mejorar esta situación de por lo menos acceso a un salario que permita cubrir estos procesos inflacionarios. Ese tipo de medidas son mucho más efectivas en términos económicos que simplemente, digamos, generar otro tipo de ayudas indirectas. Uno esperaría que exista un adecuado fomento al trabajo y el fomento al trabajo tiene que ir de la mano con un salario adecuado. Marcela, ¿de qué forma esta situación puede afectar a otros indicadores? Porque efectivamente uno no puede, tiene que llegar a fin de mes sí o sí, entonces cuando ya el sueldo no alcanza y se acaba, uno lo que hace es recurrir al crédito, ¿no? A la deuda. Y si bien durante la pandemia, sobre todo con el tema de los retiros, muchas personas aprovecharon esos dineros, esos recursos para pagar esas deudas, nuevamente se han tenido que ver forzadas a recurrir a este mecanismo para poder cubrir sus gastos básicos. ¿Qué puede pasar con eso a mediano plazo, tomando en cuenta además que la capacidad de ahorro también, a partir de algunas cifras que vimos esta semana de los chilenos, es prácticamente nula? Sí, bueno, hay varias cuestiones que hay que elaborar de forma pública. Ya. Chile está acostumbrado a resolver sus problemas en la medida de sus posibilidades propias, ¿ya? Y eso, desde las grandes empresas hasta el individuo, ya alcanza un límite. O sea, no es posible salir de una situación de crisis, cada uno viendo cómo hacerlo en base a su responsabilidad propia, sin una ayuda adecuada del Estado, ¿ya? Cualquier situación de crisis, en realidad el principal promotor para poder resolverla tiene que ser una entidad pública y esa entidad pública hoy día, digamos, tiene un déficit importante en varias de las políticas. Y esto no me refiero al actual gobierno, sino que esta es una situación estructural que tiene que ver con, en efecto, la implementación de las reformas neoliberales que achicaron el Estado todo lo que pudieron. O sea, eliminaron empleados, redujeron las empresas públicas, disminuyeron sus ingresos y por tanto es un Estado tan pequeño que la efectividad que tiene es bastante menor. Y por tanto, digamos, cada vez que ocurre una situación de crisis, la forma en que el Estado puede resolverla es bastante mínima, a menos que cambiemos la lógica en la cual se construye ese Estado. Y por eso este tipo de discusiones que a veces parecen como de coyuntura, en realidad son discusiones de fondo, son discusiones de carácter estructural, que si nosotros no resolvemos, ni siquiera discutimos, en realidad lamentablemente esto se va a ir acumulando como un proceso de olla a presión que no va a ayudar a poder resolver ni las problemáticas de empleo, ni las de inflación, ni otras. Dicho esto, entonces necesitamos un Estado fuerte.
Para que exista un Estado fuerte, primero tenemos que generar empresas públicas, porque ya sabemos todos los bloqueos que ocurren cada vez que un gobierno quiere hacer una reforma tributaria en la cual capte ingresos de los más ricos. En síntesis, necesitamos entonces, dado que esa situación existe, que el Estado pueda generar ingresos, ¿ya? ¿Y cómo genera el ingreso del Estado? A través, entonces, de sus empresas públicas. Dicho esto, porque hay que ser bastante, digamos, hay que sostener una política de apoyo a las personas, porque además esto, como les decía, no es una cuestión coyuntural, esto lo que es un proceso, y es un proceso que se puede ir agravando si es que algunos factores que tienen ya una tendencia bastante mayoritaria se mantienen, es decir, por ejemplo, guerras, la guerra de Ucrania podría expandirse en alguna medida a otras zonas bajo la misma lógica de control territorial sobre los bienes naturales. Vamos a seguir persistiendo como con las dinámicas en las cuales los precios de los commodities, en particular los de energía, puedan seguir subiendo cada vez que la economía mejora un poco. Eso va a generar un alza de precios en aquello, pero también tenemos un quiebre en las cadenas logísticas y eso va a generar una persistencia también del acceso a determinados bienes como los importados o como los insumos que permiten generar producciones nacionales. Dicho esto, entonces, el Estado necesariamente debería abordar esas problemáticas con una mirada de mediano, de corto y de largo plazo. Las medidas de corto plazo necesariamente tienen que ir hacia el fomento de la agricultura para poder dar sostenibilidad en este periodo a la soberanía alimentaria. Hay una tremenda presión sobre el precio de los alimentos. Si nosotros no garantizamos que esto, digamos, esté resuelto a nivel nacional y seguimos aumentando la dependencia de los alimentos que importamos, lamentablemente vamos a tener una situación incipientemente muy crítica porque es muy fácil especular cuando no hay una producción importante. Por eso la inflación se tiene que atacar aumentando la oferta. Otras medidas de mediano plazo, uno las podría situar en torno al aumento de la capacidad instalada, el aumento de la inversión del Estado para que podamos generar una infraestructura, por ejemplo, en relación a lo agrícola, que permita entonces aumentar la capacidad de riego, de bodegaje, de distribución y disminuir esos costos. Eso genera un impacto permanente en la población porque reduce en definitiva el precio de los alimentos. En este sentido, entonces, podríamos estar contribuyendo directa e indirectamente a generar más empleo, a generar más ingresos, a aumentar la capacidad del Estado y de su economía, y por otra parte también generar entonces un aumento significativo de la producción para el control de la inflación. Bien, medidas de mediano plazo, algunas, ¿no es cierto?, que son de necesidad inmediata. Estábamos conversando con la economista de la Universidad de Chile y actual académica de la Universidad de Santiago, Marcela Vera. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, profesora. Que tenga muy buen día. Que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, Juanita, nosotros tenemos que hacer una pausa, son las 7 de la mañana con 59 minutos, pero en breve llega nuestro director Patricio López para continuar con el programa, así que siga junto a nosotros. Juanita, nosotros nos reencontramos el martes ya, así que tengas un muy buen fin de semana, que estés bien. Perfecto, que descansen el fin de semana largo.